iniciativas que lo iniciaron. Digamos que ya el tema de participación lo cerramos, vamos con esas 74, pero hay algunas que están en algún momento del proceso, es decir, no lo han finalizado. Ahorita vamos a ver que hay unos momentos. Hay varios cuestionarios, hay varias información que hay que ir entregando, entonces hay varias de las iniciativas aún están en ese proceso. Por esa misma razón, pues el tema pues ha venido ampliando algunos plazos y la idea es ya dar como plazo final como para cerrar el proceso lo que falta de diciembre y en enero volver a hacer un ejercicio similar como este y volvernos a encontrar y poder ya tener como los resultados finales y consolidados. Entonces básicamente este ejercicio nos sirve como para retomar el entendimiento sobre el proceso para los que están participando, para quienes tienen interés alrededor de las iniciativas clúster y poder ir entendiendo cuáles son los resultados que vamos a entregar. Digamos que eso es bien importante de esta presentación. ¿Cuál es el esquema de resultados que van a encontrar en la plataforma para cada una de las iniciativas clúster que participó? ¿Y cuál es la información que le vamos a entregar a los tomadores de decisiones que tienen un interés en fortalecer las iniciativas clúster, es decir, Impulsa, otros componentes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mismo Red Cluster Colombia, el Consejo Privado de Competitividad, las comisiones regionales de competitividad, las cámaras de comercio que han tenido un liderazgo muy fuerte en promover las iniciativas clúster? Entonces, la idea es mostrarles qué tipo de información vamos a entregar y que ya tenemos construido y programado dentro de la plataforma y cuál es como el marco de análisis para poder identificar como el nivel de madurez de cada una de las iniciativas que nos permita también construir instrumentos de fortalecimiento pues que estén pensados para cada uno de esos niveles de madurez. Entonces básicamente el objetivo de esta presentación va por ahí, poder contarles cómo estamos pensando la forma en la que vamos a presentar los resultados, qué cosas ya tenemos construidas, cómo fue el proceso de implementación y que pues también podamos resolver dudas y conversar en la medida que pueda ser posible. Digamos que también hace parte de este espacio. Entonces, digamos que lo que les proponemos es hacer un recuento de los componentes del sistema que nos permita tener como esos conceptos claros para a la hora de mostrar los resultados, pues entender cuáles son las áreas de medición y que nos interesaba pues hacerle seguimiento con el sistema, cuál fue como el proceso de implementación y cuál fue cada uno de los momentos que tuvo el sistema y cuáles fueron como los pasos a pasos para la implementación. Los resultados que van a poder encontrar en la plataforma, eso es un punto que nos interesa que ustedes conozcan, que al momento de finalizar el proceso, que puedan ingresar a la plataforma, que encuentren una pestaña donde van a encontrar los resultados, pues irles contando y adelantando qué tipo de resultados van a encontrar. Y cuarto, digamos que es poderles ir mostrando cuál es ese marco de análisis que vamos a entregar a estos tomadores de decisiones que listaba ahorita, como para que si van a hacer o construir herramientas de fortalecimiento para las iniciativas, pues haya un marco que les permita entender, dependiendo del nivel de madurez, pues cuáles son como los elementos a trabajar con cada una de las iniciativas. Y pues ya por último, pues unas primeras conclusiones a partir de lo que les vamos a compartir. Bueno, básicamente contarles parte de la motivación que tienen este ejercicio, pues en primera instancia es que podamos identificar como la evolución de cada una de las iniciativas, ¿no? En qué momento están cada una de ellas, si está en un momento como de que se está estructurando, si hay un momento en el que ya hay un proceso de consolidación, de un nivel de participación, de hay una cierta fortaleza en la gobernanza de las iniciativas, porque digamos que parte de la incertidumbre de quienes están detrás de las iniciativas clúster, especialmente, por ejemplo, Impulsa, que es uno de los promotores de este ejercicio, bueno, tenemos 88 iniciativas, pero cada una de ellas la información no es homogénea. Las que participaron en rutas competitivas, digamos que tenemos una información, quienes participan en proyectos, pero no tenemos como un ejercicio que compile toda la información y que nos permite identificar en qué momento exactamente están las iniciativas. Entonces, parte de este ejercicio quiere entregar esa información, en qué momento de las iniciativas, en qué momento está cada una de las iniciativas.
se está estructurándose o ya tiene un nivel de consolidación más fuerte. ¿Cómo podemos identificar aquellas iniciativas clúster que hayan realizado algunas implementaciones que puedan ser casos de éxito que podamos replicar en otros espacios? Digamos que también es importante ver qué está haciendo cada una de las regiones y qué fortalezas tienen cada una de las iniciativas que podamos aplicarle este ejercicio y que podamos recabar información que también se pueda transferir y hacer ese proceso a través, por ejemplo, de Red Cluster, que pueda transferirse información de casos de éxito que podemos encontrar, y también puede ir detectando qué es lo que pasa y cuáles son las trabas para aquellas iniciativas que definitivamente no han logrado despegar y poder tener una aproximación de cuáles son los elementos que no la están dejando despegar, ¿sí? Otro asunto es poder acercarnos también qué está pasando con la realidad económica de cada una de las iniciativas, digamos, qué está pasando con la dinámica del clúster como realidad económica y qué está pasando con esa dinámica empresarial de las apuestas que son de cada uno de los departamentos. Pues detrás de las iniciativas clúster están las apuestas en cada una de las regiones, por lo tanto pues tiene sentido hacerle un seguimiento de qué está pasando con el número de empresas, con las ventas, con las exportaciones. Bueno. Y por último, digamos que recalcando algo que hemos mencionado en varias partes, ahorita Iván en la introducción y ahorita también en parte de lo que les estaba comentando, es tener información para poder diseñar instrumentos que fortalezcan e incrementen el impacto que tienen las iniciativas cluster. Digamos que eso es muy importante. Y esos instrumentos, pues, lo más interesante que puede entregar el sistema es que esos instrumentos se construyen a partir de una información que se consolide pues, a través del sistema. Recordando las tres dimensiones que tiene el sistema, digamos que nosotros en algún momento seguramente lo hemos conversado, pero para recordarlo a todos los que están participando en este webinar, pues hay tres dimensiones. Hay una primera dimensión que está relacionada con la gestión misma de la iniciativa Cluster, en donde podemos hacer seguimiento a esa capacidad que tiene de gestión de la iniciativa Cluster frente al modelo de gobernanza, a la estrategia de financiación, a los participantes, quiénes están participando, cuántos en proyectos, cuántos participantes se tienen de entidades de entorno, también la capacidad de ejecutar, cuántos proyectos están ejecutando, qué tipo de proyectos están ejecutando, por ejemplo, la capacidad de posicionar, tanto por el tema de generar espacios de relacionamiento de los diferentes participantes al interior de la iniciativa Cluster, de generar espacios de relacionamiento con públicos externos a la iniciativa. Entonces, como en esta primera dimensión está básicamente pensada con indicadores que nos permiten identificar qué está pasando con esa gestión de la iniciativa Cluster. La segunda dimensión básicamente está pensada para hacer un seguimiento de cuál es la percepción que tienen los empresarios sobre los proyectos que se han implementado y cuál es la percepción de los diferentes participantes, tanto quienes gestionan la iniciativa como las empresas y las entidades de entorno, frente a qué está pasando precisamente con el entorno donde están compitiendo cada una de estas empresas, en términos en las condiciones de los factores, de cómo se está compitiendo, de la industria auxiliar, de cómo son las políticas de competitividad dentro de la región. Y el F, pues hacer un seguimiento a aquellas empresas participantes, es decir, las empresas que más están siendo impactadas por la iniciativa Cluster, pues nos interesa hacer un seguimiento de qué está pasando con su desempeño. Y para recordar, pues de la última dimensión, que la dimensión 3, está vinculada ya con el clúster como realidad económica. Entonces la unidad está pensada de lo que está pasando dentro de la iniciativa clúster y aquellos participantes y empresas que están participando dentro de la iniciativa. Ya la dimensión 3 es lo que busca a través de datos oficiales hacer un seguimiento con toda la aglomeración, hacer un seguimiento a qué está pasando con todas las empresas que hacen parte a ese negocio dentro de cada uno de los departamentos. Para eso hay diferentes fuentes. Entonces, recordarán ustedes que está el cuestionario de equipo, está el cuestionario para las empresas, está el cuestionario para las entidades y los datos oficiales.
Para la dimensión 1 especialmente se nutre del cuestionario de equipo, son 15 indicadores que hacen seguimiento al modelo de gobernanza, al nivel de participación, al equipo que gestiona la iniciativa Cluster, cuántas personas son, la estabilidad de ese equipo, qué capacidades tienen, si hay una estrategia de financiación, si indicadores hay una planeación estratégica, si hay un plan de acción, qué tipo de proyectos están implementando, indicadores que nos permiten identificar si hay actividades para generar networking al interior de las iniciativas. Y como les digo, especialmente recordando que esta dimensión se alimenta de ese cuestionario de equipo. Entonces, algo que ustedes van a ver ahorita en los resultados es que como mínimo para poder medir los indicadores, que es esta primera dimensión de poder identificar la capacidad que tiene la iniciativa, la capacidad de gestión que tiene la iniciativa, es muy importante que como mínimo se responde el cuestionario de equipo para poder medir estos indicadores que hacen parte de la primera dimensión, que es fundamental como para poder hacer ese marco de análisis que ahorita les vamos a mostrar. Entonces, digamos que a quienes aún no han contestado el cuestionario de equipo, digamos que ese es como el mínimo que se requiere para poder hacer una medición de los indicadores. Entonces, digamos que eso también hace parte como la invitación de que no solamente hayan iniciado el proceso, sino que vayan terminando cada una de sus etapas. Entonces, el cuestionario de equipo es fundamental como para poner los indicadores, tener los indicadores de esta primera dimensión. La segunda dimensión ya depende de los tres cuestionarios. El pilar D especialmente depende del cuestionario de empresas y la valoración en general de la satisfacción frente a la iniciativa Cluster de las empresas y entidades. El desempeño del entorno depende de los tres cuestionarios y el F, que ahorita lo vamos a ver, depende especialmente de fuentes oficiales que fuimos recabando para armar esta base de datos del desempeño de cada uno de los participantes. Ya por último tenemos la dimensión 3, donde ya hacemos seguimiento al clúster regional y aquí pues las fuentes son los datos oficiales y para eso recuerden ustedes que cada uno nos entregó, que es como fue como la carta de entrada al sistema, era la ficha donde les pedíamos por un lado los códigos SIU con los que ustedes identificaban el clúster en su región y los needs de sus participantes, de las empresas participantes, que los needs nos sirven para este pilar F de la dimensión 2 y los SIU pues nos sirven para esta tercera dimensión. Recordando también el criterio de participantes, esta es una palabra que voy a repetir bastante ahora en el tema de los resultados, recordando qué entendemos nosotros por participantes. Seguramente alrededor del país y varias iniciativas pueden tener definiciones particulares, pero necesitamos un criterio homogéneo para definir cuáles eran las empresas que más estaban siendo impactadas por la iniciativa, asimismo cuáles eran las entidades que más estaban o que hacían parte realmente de la iniciativa Cluster. Entonces, es que cumpla alguno de esos criterios o que tenga haya un formato de vinculación, un formato formal de vinculación para empresas o para entidades, o que haya participado en la financiación o haya entregado alguna contrapartida para la implementación de alguna actividad o algún proyecto, que esté participando en algún proyecto en el último año, que haya participado en algún espacio de toma de decisiones o en algún espacio de implementación de proyectos dentro de la gobernanza. ¿Sí? Aquí pues decíamos y poníamos el asterisco que la simple asistencia a un seminario o una reunión de divulgación de resultados pues no lo consideramos para este ejercicio como un participante, sino que queríamos utilizar criterios que nos dieran señales reales de que las empresas están teniendo una participación activa entre las iniciativas. ¿Sí? Entonces, un formato formal de vinculación o participación en la financiación, participación en algún espacio de toma de decisiones o en proyectos. ¿Sí? Por último, acá también recordar el tema de la plataforma que ahorita Iván nos daba el link. Es importante mencionar que dentro de la plataforma lo que nos permite esta vez como centralizar toda la información, en donde ustedes ya conocen la plataforma para ingresar, para aplicar los cuestionarios, para que ustedes respondan el cuestionario del equipo, para que las empresas respondan el cuestionario las empresas respondan su cuestionario, las entidades puedan responder su cuestionario. Asimismo, ya tenemos la segunda parte que es una vez ustedes respondan los cuestionarios, la plataforma calcula los indicadores, esa parte también ya la tenemos desarrollada
Y la idea es que una vez tengamos consolidada toda la información, pues podamos tener este punto número 3. La idea es que en enero pues ya ustedes puedan ingresar y empezar a ver dentro de la misma plataforma pues una pestaña donde puedan empezar a ver los resultados, que ahorita vemos exactamente qué tipo de información van a tener acceso. Recordando el tema de la implementación, pues saben que el sistema se implementó en 2 fases. Una primera fase de ajuste de lo que se hizo hace 2 años, en donde también hicimos un piloto en 4 iniciativas. A partir de ese pilotaje y lo que ajustamos de hace 2 años, pues ya tuvimos la versión final para esta segunda ola, que fue lo que implementamos, en donde pues teníamos ese mínimo, ese mínimo que hicimos hace 2 años de 61 iniciativas. Vemos que ya logramos tener un poco más de 70. La idea es poder dar este final de mes como para que puedan terminar todo el proceso, ¿sí? Los pilotos, pues, estuvimos en clúster metalmecánico de Manizales, estuvimos en el clúster de salud de la Cámara de Comercio de Santander, clúster cosmético de la Cámara de Comercio de Bogotá y clúster lácteo también de la Cámara de Bogotá. Digamos que fueron los escenarios que nos permitieron poner a prueba los cuestionarios ajustados, poner a prueba la plataforma, poner a prueba, digamos que los instrumentos, y una vez tuvimos la puesta a punto, pues ya hicimos el tema del escalonamiento, en donde pudimos, mientras tuvimos los tiempos que se habían previsto para la implementación, pues tuvimos varios tutoriales donde seguramente nos encontramos parte de las personas que están participando en este webinar, nos podemos encontrar ya sea por este mismo espacio para poder hacer los tutoriales de cómo se aplicaba el sistema y cuál era el paso a paso. También los espacios de talleres donde acompañamos con empresas y entidades para poder aplicar los cuestionarios. Y recordando la metodología de implementación, donde ustedes en primera instancia pues envían esta ficha de SIUs que nos sirven para esa dimensión 3, de los NIT que nos sirve para pues, armar esta base de datos de empresas participantes, que ustedes pueden acceder a la plataforma, resolver el cuestionario de equipo y luego puedan aplicar pues, el cuestionario de empresas y entidades. Frente al tema de la implementación y el escalonamiento que tenemos hasta ahora, tenemos pues 74 iniciativas que han iniciado el proceso. Eso quiere decir que han enviado su ficha y ya los cuestionarios están publicados en la plataforma, que ya pueden acceder y responderlo porque pues ya todo está listo para hacerlo. Ya las empresas que nos entregaron en las fichas también están registradas en la plataforma y pues vemos que hace falta que 14 de esas iniciativas que entregaron ya esa primera información pues ingresen a la plataforma y respondan sus cuestionarios. Ya tenemos 57 cuestionarios finalizados, digamos que, como les decía ahorita y les reitero, esos 57 ya tienen calculados los indicadores de la primera dimensión y una parte de la segunda dimensión, que depende del cuestionario de equipo. Ya con ellos podemos tener un análisis pues mucho más profundo. Ya tenemos una serie de indicadores calculados que nos permite pues empezar a entender cuál es el nivel de madurez de esa iniciativa. O sea, sin mínimo el cuestionario de equipo, digamos que no es posible hacer un análisis sobre la iniciativa en particular. Entonces, digamos que ese es como el mínimo requerido. Les contamos además que tenemos ya 389 empresas que han contestado el cuestionario en la plataforma y 130 entidades que tenemos, y esto también es una novedad en esta segunda ola, es que tenemos más de 2.000 empresas ya registradas. Por lo tanto ya tenemos una base de datos muy consolidada de las empresas que hacen parte de las iniciativas Cluster y que cumplen los criterios que les estaba mencionando ahorita. Estamos hablando ya de las empresas que tienen una participación activa dentro de las iniciativas Cluster. Digamos que esto es una información que permite pues empezar a pensar cosas frente a la generación de instrumentos de fortalecimiento y ya tener esa base de datos de empresas que están participando en las iniciativas. Igualmente de entidades que están registradas en la plataforma, 493, con el asterisco que algunas entidades pues, se repiten en el sentido de que pueden estar vinculadas a varias iniciativas clúster. Por ejemplo, una comisión regional en algún departamento puede estar vinculada a varias iniciativas. Que tenemos 26 iniciativas nuevas para esta segunda ola. Y acá pues también es un mensaje importante. Entonces tenemos 14 iniciativas Cluster que aún no han contestado el cuestionario de equipo, que los invitamos a hacerlo.
Y acá también es un mensaje muy importante, y es que para que tanto Dimensión uno como Dimensión 2 estén completamente evaluados todos los indicadores, es fundamental que como mínimo lleguemos a 10 cuestionarios de empresas resueltos. Si en algún caso, y pasan algunas iniciativas, son muy pocas realmente, pero si en algún caso algunas de estas iniciativas tienen menos de 10 participantes, la idea es que el total de estas empresas contesten el cuestionario. Pero para la gran mayoría, pues que tiene más de 10 participantes, la idea es que como mínimo 10. Eso no es un dato o un número estadísticamente representativo, ni mucho menos, pero sí necesitamos un mínimo como para poder tener alguna idea de la percepción de las empresas. Hablamos de 10 empresas y de 3 entidades como mínimo para que los indicadores que dependen del cuestionario de empresas y entidades pues se puedan calcular, ¿sí? Sin ese mínimo el indicador o se calcula solamente con el cuestionario de equipo o si depende solamente del cuestionario de empresas, pues su resultado va a ser cero. Digamos que eso también tiene una incidencia en el resultado global de la iniciativa. Entonces aquí también les mandamos un mensaje bien importante que lo que falta de diciembre, pues tienen esa tarea de poder llegar a ese mínimo de 10 empresas como para tener una percepción mínima valorable sobre lo que se ha hecho en la iniciativa Cluster y sobre el entorno, que es básicamente las preguntas que se les hacen. Son preguntas de cuál es su percepción sobre la gestión de la iniciativa, su percepción frente a lo que se ha implementado y su percepción sobre el entorno donde están compitiendo. Digamos que esas son básicamente las preguntas que se hacen. Y ahora sí, entrando en materia luego de este contexto, que sé que seguramente habrá personas que o la primera vez que se acercan a estos contenidos o que ya hace rato no nos comunicamos, entonces pues creíamos que valía la pena hacer como este recuento. Y ya frente a los resultados que van a encontrar en la plataforma, es reiterarles que en enero, pues una vez que tengamos consolidados pues toda la información, ustedes van a ingresar, como han ingresado siempre a la plataforma, con su correo electrónico, con el mismo password. Si lo cambiaron, pues ahí lo pondrán. Pero la idea es ingresar a la misma plataforma y ingresando a la misma plataforma en enero, ustedes pueden encontrar esta información. Entonces, por un lado, en el tema de la dimensión uno, como veíamos ahorita, hay tres pilares: capacidad de gestión, capacidad de ejecución y capacidad de posicionar. Cada una de ellas tiene una serie de indicadores que se miden a partir de la información que ustedes llenan. Como les he dicho en varios momentos, esta primera dimensión especialmente depende del cuestionario de equipo, pero como ven, el indicador 5 y 6 depende del cuestionario de equipo, pero también hay unas preguntas que van dirigidas a las empresas y las entidades. Entonces, al no tener ese mínimo de 10 o de 10 empresas, 3 entidades, entonces se pueden ver un poquito castigadas al no tener esa información. Y el indicador 13, que es de colaboración, depende estrictamente del cuestionario de empresas, que en ese indicador en particular son varias preguntas en donde se quiere identificar cuál es el nivel de filiación que tienen las empresas dentro de la iniciativa Cluster, cuál es el nivel de confianza que hay alrededor de la iniciativa, qué tanto se ve representado por la iniciativa, por la estrategia, por relacionamiento con el resto de empresas. Entonces, digamos que ese depende solamente de ese cuestionario. Entonces, es importante que, que lleguen a ese mínimo de 10 como para poderlo calcular. Entonces, como ven, en la plataforma ustedes van a encontrar este análisis de radar en que nos permite identificar en cuáles son los lados más flacos de la iniciativa, pues, para cada uno de los pilares. Aquí voy a utilizar un ejemplo de una iniciativa Cluster en donde ya tuvo todos los procesos, es decir, ya envió su ficha, ya respondió el cuestionario de equipo, ya respondieron el mínimo de 10 empresas, el mínimo de 3 entidades. Entonces, digamos que podemos hacer un análisis completo de esta iniciativa Cluster. Entonces, mirando el análisis de cada uno de estos pilares, o sea, mirando cada uno de los indicadores mejor, que en este caso son 15 indicadores para la dimensión 1, entonces nos permite hacer como un análisis para cada uno de los factores que están alrededor de esa gestión de la iniciativa. Entonces, por un lado, el nivel de participación. Entonces, según los resultados, es una iniciativa donde hay unas 89 empresas participando, de muchas de ellas están vinculadas a proyectos
actividades también de procesos, de formación, de gobernanza y demás. Entonces, por lo tanto, pues digamos que tiene una buena valoración. Fortalecen el modelo de gobernanza, entonces ahí ustedes pueden encontrar sobre las preguntas y en la plataforma van a encontrar el indicador y cada uno de los indicadores le pueden dar clic y pueden ver las respuestas, cada una de las respuestas que están vinculadas a cada indicador. Van a ver cuáles son las preguntas que están vinculadas a cada indicador y cuáles fueron las respuestas, tanto de ustedes como de las empresas y de las entidades. Entonces pueden ver exactamente cómo se mide cada uno de los indicadores o cuáles respuestas alimentan cada uno de los indicadores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un buen resultado en el sentido que la gobernanza solamente está compuesta por un cluster manager y solamente 6 empresas en una mesa de trabajo. Vemos que si se hacía la relación entre participantes y equipo, vemos que hay un desbalance y pues muy pocas de las empresas estaban participando en esa toma de decisiones. Entonces, por eso el resultado de ese indicador. Frente al equipo de gestión, pues también teníamos que era un equipo que solamente estaba compuesto por una persona de tiempo completo, pues para 89 participantes. Digamos que ahí también estaba el tema del desbalance que les contaba, la evaluación de la estrategia de financiación. Entonces, por ejemplo, es una gestión que depende, esta es una iniciativa que, bueno, aquí doy una pista, que es de la Cámara de Comercio de Cúcuta, entonces depende mucho de la Cámara de Comercio. Los proyectos dependen en gran parte de convocatorias. Frente a la calidad de la estrategia, digamos que aquí es importante que más del 80% de participantes encuestados pues avalan esa estrategia. Sin embargo, hace falta reglas de juego para participar dentro de los proyectos que dependen en gran medida, pues las reglas de juego son muy dependientes de las convocatorias y eso según las respuestas que logramos obtener de esta iniciativa. Por ejemplo, acá tenemos el plan de acción que está avalado por más de 80% de los participantes encuestados que han implementado metodologías de generación de proyectos. Eh, Aquí también hay una buena puntuación en el sentido en que han logrado implementar una muy buena cantidad de proyectos de mejora estratégica empresarial, pero cuando uno va a ver los proyectos de mejora del entorno, pues hay muy pocos de ese tipo de proyectos, hay muy pocos recursos destinados a este tipo de proyectos y muy pocos implementados, por lo tanto aquí está, vemos que esa valoración más baja. Aquí está frente al tema de la calidad de actividad de posicionamiento interno, entonces lo que nos encontramos es que había algunos espacios de interacción, pero hacían falta algunos especialmente dedicados a la discusión sobre la estrategia y la implementación de proyectos, ¿sí? Frente al tema de colaboración, pues ese indicador nos decía que hay una confianza media entre los empresarios y frente al tema de posicionamiento externo, que son básicamente actividades de participación en algunos espacios que son importantes para la industria o posicionarse a través de algún medio de comunicación o generar eventos propios donde se posicionan las empresas que pertenecen al clúster. Digamos que hay una serie de actividades frente a esto. Lo que encontramos es que era que no se contaba con una estrategia realmente de posicionamiento ante públicos externos. Entonces, como ven, básicamente van a poder ingresar a la plataforma, encontrar este radar y que cada uno de los indicadores va a dar como en qué espacios están fuertes, en qué espacios están más flojos. Y hay una calificación global para cada una de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, la calificación global para esta iniciativa en la dimensión 1 es de 5.6. Cada uno de esos indicadores tiene una ponderación diferente y se hace una valoración global que nos permite dar un resultado que nos da una idea sobre la capacidad de gestión que tiene la iniciativa Cluster. Entonces, como ven, nos permite encontrar como cuáles son las primeras prioridades que tiene la iniciativa en cada uno de esos pilares. Entonces, acá hay un tema fuerte donde está bastante bajo frente al tema de fortalecer el modelo de gobernanza y elaborar una estrategia de financiación. Por este lado, pues promover proyectos de mejora de entorno, que por acá pues hay un espacio bastante amplio y pues fortalecer esas actividades de posicionamiento externo. Entonces, como ven, las recomendaciones que se van a ir encontrando dentro de la plataforma pues van muy orientadas frente a estos resultados en los indicadores. Aquí, por ejemplo, que es una prioridad 2, en donde los indicadores están amarillos, pues poner énfasis en que en el tema de acordar unas reglas de juego para la participación en proyectos, que son temas que aún la iniciativa no ha incorporado.
participación en proyectos, pues hay unas capacidades, hay unas contrapartidas en la participación. Digamos que este tema de reglas de juego para la participación en proyectos aún no está incorporado. En el tema de capacidad de posicionar la iniciativa Cluster, pues que les decía, poder fortalecer esos espacios de interacción. Y por último, pues son los indicadores en donde pues, la iniciativa Cluster pues, tiene mayor fortaleza. Por un lado, simplemente faltaría en ese camino de madurez de la gestión de la iniciativa, pues construir una agenda de implementación de largo plazo, pues más allá de convocatorias, que pues eso es resultado de una de las preguntas que está dentro del cuestionario de equipo, en donde se pregunta sobre esta existencia o no de una agenda de implementación de largo plazo. Vemos que eso hace falta en esta iniciativa. Y en este paso, en este tema a nivel de participación, si bien hay una muy buena participación de empresas e incluso de entidades, y muchas de esas empresas están en proyectos, pues tal vez el siguiente paso es empezar a acordar ya mecanismos de vinculación pues mucho más formales a la iniciativa Cluster. Para el tema de la dimensión 2, pues también van a encontrar un radar con las mismas características. La idea es con ese radar también poder ver cuál es el resultado en cada uno de los indicadores. En este caso tenemos 9 indicadores en total. Aquí tenemos 2 pilares que se miden con el cuestionario, con los 3 cuestionarios de equipo, de empresas y entidades. Vemos que la dimensión 2 sí es fundamental que tengamos los mínimos de 10 empresas y de 3 entidades para poder medir todos los indicadores. Y como ven, por este lado está el tema de percepción, en donde, congruente a lo que vimos ahorita, tenéis una iniciativa Cluster en donde la mayoría de proyectos que se implementan es sobre el tema de estrategia empresarial, por eso tiene una mayor valoración. Aquí hay una menor valoración en el tema de percepción del impacto de proyectos de entorno, los cuales hacen pocos, entonces pues, tiene sentido que la valoración pues, sea menor. Y acá tenemos una alta valoración de la satisfacción global que tienen tanto empresas como entidades con la iniciativa Cluster. Esto que ustedes ven acá al otro lado tiene que ver con el desempeño del entorno, a partir del indicador 5 hasta el 9. Y lo que se hace es una valoración frente a las condiciones de los factores, de la industria de soporte, de cuáles son los proveedores de materiales y equipo, evaluación de las condiciones de la demanda, qué tan sofisticada la demanda local. Aquí también unas preguntas sobre cómo se da la rivalidad dentro del territorio, si una rivalidad que depende más de temas de precio o diferenciación. Y acá un tema de evaluación de las políticas públicas, estrategias de competitividad al interior de los departamentos. Acá también es interesante que pues, no solamente preguntamos por entidades y que están personalizadas. Aquí la idea es que cuando ustedes participaron, pues ustedes ponían qué universidades querían que las empresas valoraran o qué entidades de entorno a nivel regional querían que valoraran, incluso a nivel nacional. Entonces aquí también puede estar un Impulsa o un PTP o un ProColombia, y hay una valoración de las empresas respecto a cada una de estas entidades. Entonces, digamos que es información que es útil tanto a nivel regional como a nivel nacional, estas preguntas que se hacen acá, de la percepción de las políticas y estrategias de competitividad. Acá la idea es poder entregar información para identificar áreas de trabajo a nivel de entorno y que puedan saber cuál es la percepción de los participantes que están dentro de cada una de sus iniciativas, y van a ver los resultados, qué porcentaje de empresas dijo que había tenido un alto impacto del tipo de proyecto X, cuántas empresas dijeron que su percepción era que el impacto que por la iniciativa era alto, era medio, era bajo. Digamos que todos esos resultados los encuentran en la plataforma directamente. E igualmente para la dimensión 2, pues también hay unas ponderaciones de cada uno de los indicadores y nos entrega un valor final que nos permite identificar pues, cuál es esa valoración final de percepción frente a la implementación de proyectos y en general con la iniciativa y frente al tema del entorno. Respecto al pilar F
desempeño de las empresas participantes, contarles que acá hicimos un esfuerzo grandísimo respecto a lo que se hizo hace 2 años, en donde este pilar pues dependía de la información que nosotros les solicitábamos a ustedes como iniciativas clúster. Entonces nosotros pedimos una lista bastante larga con varias columnas de información que nos entregaran de cada uno de sus participantes, especialmente las empresas, de cuánto estaban vendiendo, de cuánto estaban exportando, de cuántos empleos estaban generando. La idea en esta segunda oportunidad era nosotros poder dar el servicio de entregar esa información. Recabamos varias fuentes, entre ellas también consultamos Confecámaras, y lo que logramos especialmente de ellos es encontrar como el número de establecimientos y activos, pues porque el dato de facturación pues no tenía el suficiente grado de fiabilidad como para usarlo en este ejercicio. Por lo tanto, para el tema de la base de datos, pues vamos a poder construir el tema de facturación, de utilidad, especialmente para empresas que están en el CIREM, digamos que están dentro del marco de la Superintendencia de Sociedades y entregan esta información. Digamos que esa base de datos vamos a poder entregar solamente para estas empresas, y esto sí nos marca un mensaje pues bastante grande pues para todos, pues tanto a nivel nacional, de los datos disponibles sobre las empresas, y eso es un tema que hay que seguirle trabajando en las próximas mediciones de las iniciativas clúster. Y también es un mensaje para las mismas iniciativas de que vayan recabando información que les permita hacer seguimiento de sus empresas participantes, pues cuál es el desempeño que están teniendo. No, seguramente no, no podemos llegar a la conclusión de que su mejor desempeño es estrictamente por la iniciativa. Digamos que nuestra mejor aproximación es el hecho de la percepción que ellas tienen, y esa pregunta de la percepción que tienen frente a lo que se ha implementado en el marco de la iniciativa Cluster. Pero sí es importante que de las iniciativas Cluster pues hagan un seguimiento a las empresas que más están siendo activas frente a ciertos datos básicos, ¿no? De cuánto están vendiendo, de cuánto son sus utilidades, de cuánto están exportando, a dónde están exportando. Digamos que esa información es importante. Irla levantando y hacerle un seguimiento en el tiempo. Por ahora, y para esta versión de Hola 2, ¿qué vamos a tener? Este ejercicio lo hicimos junto a la Universidad de Rosario, con el CEPEC de la Universidad de Rosario, y con ellos buscamos las diferentes fuentes de información, y lo que vamos a poderles entregar a ustedes es esta base de datos para quienes están registrados en CIREM. El tema de empleo es un dato que nos dieron ustedes, el tema de facturación, utilidad neta antes de impuestos, exportaciones, principales productos exportados, importaciones y principales productos importados, y que podamos ir como nutriendo esa base de datos de participantes, y la idea es que con los años pues esta base pues vaya siendo más robusta y que pueda incluir a todas las empresas participantes y no solamente pues las que tengamos en el CIREM. Bueno, ya respecto a la dimensión número 3, la dimensión 3, vamos a tener la siguiente información. Esta es una información que pudimos levantar con DANE, con el mismo CIREM, que pudimos levantar también con Confecámaras, y vamos a tener esa información, y la idea es que con esta información pues vamos a hacer una serie de cálculos, y también esta información pues va a estar alojada en la plataforma. Entonces van a encontrar una pestaña en donde van a tener la información sobre la dinámica, el comportamiento del clúster, ya de todas las empresas que están vinculadas a ese negocio, más allá de que sean participantes o no. Entonces, cuál es el número de empresas o de establecimientos que están vinculados a esos códigos que ustedes nos entregaron, el tema de activos y la evolución ese 2016-2017, que son los datos que podemos obtener para cada una de estas variables. Es hacer ese análisis mínimo pues, de una variación, y también poder hacer un análisis conjunto por sectores de qué está pasando con cada uno de estos clústeres. Empleo, salario promedio, empleo formal e informal, una medición de productividad laboral, exportaciones, principales productos exportados, importaciones, e incluso esto les va a permitir a ustedes hacer una comparación con estos datos que recabamos ahorita de los participantes y que vemos acá de la dimensión 3. ¿Sí? Pues acá el único consuelo que tenemos frente a este tema del desempeño de las empresas participantes, que solamente pues podamos tener la información de las que están en super sociedades, que normalmente estas son las medianas y grandes empresas, por lo tanto seguramente el pareto de facturación total
de empresas participantes dentro de la iniciativa Cluster, pues dependerá mucho de estas empresas. Entonces nos va a permitir poder tener alguna aproximación de lo que está pasando en el conjunto de empresas participantes. Como les digo, entonces esta información también va a estar alojada en la plataforma y van a encontrar como mínimo estas variables que están acá y un análisis a partir de estas variables. Por último, lo que veíamos acá era la información que van a encontrar en la plataforma para análisis de cada una de las iniciativas clúster. Y ya este cuarto punto, ya lo que les queremos mostrar es cuál es el marco de análisis frente a la identificación, como el nivel de madurez de cada una de las iniciativas y que puede ir marcando ese tablero en donde se puedan diseñar instrumentos que vayan pensados según el nivel de madurez de las iniciativas. Como ustedes saben, Antes de seguir, tenemos sí, un par de preguntas, digamos que nos invitan como a recapitular sobre lo que hoy por hoy se puede encontrar en la plataforma. Entonces, pues recordarles que 74 iniciativas clúster ya iniciaron el proceso, por ende tienen acceso a la plataforma, de las cuales 57 ya han finalizado, digamos, por lo menos la encuesta que tiene que ver con el equipo de gestión. Esas que ya han finalizado la encuesta de equipo de gestión pueden ingresar hoy en la plataforma que les mencionamos hace un momento, que es www.evaluacionclusters.com.co, y en la plataforma van a encontrar los radares que Felipe acaba de mostrar. Entonces, para esas 57 ya tienen un radar que da cuenta de la primera dimensión, donde van a tener, digamos, calificaciones o puntuaciones de 0 a 10 en ese radar, y podrán ver, digamos, cómo está su capacidad de gestión, la capacidad de ejecución y de posicionamiento. Y para las iniciativas que también tienen ya el mínimo de empresas e instituciones, van a poder encontrar los resultados de la dimensión 2, donde van a poder, digamos, encontrar ese mismo radar con evaluaciones de 0 a 10 para el desempeño de los proyectos y el desempeño del entorno. Para las dos dimensiones también van a tener un resultado global, es decir, en dimensión 1, como vimos en el ejemplo, el resultado, por ejemplo, era de 5.5, y eso también es una evaluación que va de 0 a 10. Entonces, ese, digamos, como para recapitular, que acá nos estaban preguntando varios de los asistentes. Vale, perfecto, sí. Vemos que este ejercicio de webinar es un poco extraño porque es difícil el tema de poder identificar si hay preguntas o no. Entonces, está bien, Iván, gracias. Pero respecto a lo que contabas, sí tengo que aclarar que aún no está publicado en la plataforma. Si ustedes ingresan, aún no pueden ver los resultados, o sea, ya están calculados. Eso lo tenemos nosotros que tenemos los perfiles de administrador, pero aún no hemos querido publicar los resultados en tanto no todas las iniciativas clúster han terminado el proceso. Entonces lo que estamos pensando es que una vez tengamos ya todas las iniciativas que han finalizado el proceso, pues poder hacer una publicación o poder generar esa pestaña que les estaba mencionando, donde puedan encontrar los resultados. Entonces, hasta ahora la plataforma, cuando ustedes que ya la han explorado, les permite ingresar, pues responder su cuestionario de equipo, hacer un seguimiento también de cuántas empresas han respondido el cuestionario y cuántas entidades han respondido el cuestionario. Vemos que eso ya lo pueden encontrar ya una primera versión de la base de datos de participantes, pero aún no tenemos la pestaña donde puedan encontrar los radares. Digamos que eso ya lo tenemos calculado, eso ya está programado. Y en el caso en el que queramos ya pues ir lanzando esa información, pues lo podemos empezar a programar para que a ustedes también les aparezca esa información. Pero lo que les queríamos comentar especialmente con este tema que estamos repasando ahorita es que ustedes ya vayan entendiendo cuál es el tipo de información que van a encontrar en la plataforma y cómo está presentado, pues digamos que los resultados, ¿sí? Pero la idea es que una vez tengamos toda la información consolidada, ya podamos generar ese espacio en cada una de las plataformas que ustedes puedan empezar a ver los resultados. Ahora, respecto a lo que les contaba de este marco de análisis para
para Red Cluster Colombia, para Impulsa, para las mismas cámaras de comercio, para las comisiones regionales de competitividad y para pues, todos quienes estén interesados en generar instrumentos y mecanismos de fortalecimiento de las iniciativas. Digamos que parte de lo que estamos, o el marco de análisis que estamos construyendo tiene que ver con estos cuadrantes. Digamos que nosotros siempre que hemos conversado con ustedes, cada una de las iniciativas, pues más allá de tener un ranking de cuál es la mejor o peor iniciativa cluster, digamos que más que tener esa motivación, pues digamos que no es la motivación del sistema ni mucho menos, sino que es poder entender que cada una de las iniciativas pueden estar en un momento diferente y por lo tanto los instrumentos pues también deben pensarse de esa manera. Entonces, digamos que hay unos instrumentos para aquellas iniciativas que tienen un punto más maduro y hay otros instrumentos para aquellas iniciativas que tienen un nivel de madurez, digamos que más bajo. Entonces, para poder tener una aproximación a ese nivel de madurez y lo que estamos nosotros, pues, o la idea de que cuando entreguemos los resultados en enero y que podamos identificar cada una de las iniciativas en qué punto está, es con este esquema. Entonces, por un lado, en el eje Y tenemos el valor, la capacidad de gestión de la iniciativa, que lo medimos con esa dimensión 1. Por lo tanto, este análisis se hace si como mínimo respondiendo al cuestionario de equipo. Y por el otro, en el eje X, pues tenemos el número de empresas participantes y hace parte del cuestionario. Nosotros les decimos, según estos criterios que ahorita repasamos, pues cuántas empresas están participando dentro de la iniciativa Cluster. Entonces, esto nos da diferentes cuadrantes en donde tenemos o alta gestión y alta participación, o una gestión media y una participación media, o una baja gestión y digamos que también una baja participación, y diferentes cuadrantes que nos van hablando como de ese nivel de madurez, pensada en esas dos variables, en la capacidad que tiene la iniciativa de gestionarse y el nivel de participantes que ha logrado recabar en el tiempo. Digamos que nosotros es algo que estamos debatiendo, pero nuestras primeras aproximaciones nos indican que como mínimo tener pues como un 20 participantes, digamos que como referencia el TCI también tiene ese valor, como mínimo tiene 20 participantes, digamos que comprometidos y vinculados a la iniciativa Cluster, como para que tenga sentido este esfuerzo, ese costo-beneficio pues esté balanceado del esfuerzo de tener unos recursos destinados para tener una gestión, unas personas que están liderando el proceso, que están sirviendo de secretaría técnica, además de eso unas capacidades institucionales que se están poniendo al servicio. Pues como mínimo, digamos que en el tema práctico, pues parece indicar como desde la práctica de nosotros y tantos referentes como les mencionaba el TCI, habla como mínimo unos 20 participantes. Eso lo estamos, digamos que por consolidar, pero es como lo que en esta primera aproximación tenemos. Hay otro punto importante dentro de ese eje X y es como el nivel de participación, en donde ya tenemos una iniciativa cluster donde hay una muy buena cantidad de participantes y ese valor también determinarlo. Nuestra primera aproximación tiene que ver con excluyendo iniciativas que tienen más de 200 participantes. Si sacamos un promedio, pues tenemos alrededor de unas 60 empresas. Entonces, armando este tablero, pues nos tiene esos diferentes cuadrantes y como ven e intuirán, pues cada uno de esos cuadrantes pues tiene momentos diferentes y no necesariamente está relacionado con el tiempo que tiene la iniciativa, no necesariamente las que más tiempo llevan eh, o las que en poco tiempo llevan, pues son las que están más abajo. Digamos que la correspondencia no necesariamente tiene que ver con tiempo, pero sí tiene que ver con la valoración que nosotros identificamos en esa valoración global de la gestión de la iniciativa y cuántas empresas ha logrado que tengan una participación constante en el último año. Entonces, bajo ese esquema, nosotros pues también hemos logrado identificar cuando hemos hecho los primeros ejercicios, pues que contar con una adecuada gestión de la iniciativa y eso implica una gobernanza, un equipo de gestión, una estrategia de financiación, una estrategia hacia el mercado, agendas de implementación, espacios de interacción. Entonces, cada uno de esos componentes que uno empieza a identificar
en estas evaluaciones, pues es la base para empezar a consolidar pues una amplia participación empresarial. Y en los primeros ejercicios pues, que hemos hecho, pues hay una relación positiva entre ambas. Entonces, entre la mayor capacidad de gestión, pues empiezas a también encontrar una relación con el número de participantes. Eso nos permite hablar, digamos que, de 4 grupos de iniciativas, que cada una de ellas pues, debería tener como un enfoque diferente a la hora de crear instrumentos de fortalecimiento, que buena parte del objetivo de este ejercicio es poder entregar ese marco para la toma de decisiones de un actor, por ejemplo, como Impulsa, y por ejemplo sus convocatorias, como pensarlas según el nivel de madurez que puedan tener cada una de las iniciativas y los requerimientos, digamos, que pueda tener más apremiantes. Entonces, por un lado tenemos iniciativas clúster consolidadas que están vinculadas a ese cuadrante A1, donde tenemos una gestión alta y una participación alta. Tenemos iniciativas B1, un grupo de B, que les hemos llamado por un lado iniciativas clúster en consolidación e iniciativas clúster en expansión. Las iniciativas clúster en consolidación es ese cuadrante en donde tenemos una gestión media y una participación alta. Las iniciativas en clúster en expansión tenemos el B2 y B3, en donde tenemos iniciativas que tienen una gestión media o alta, pero la participación digamos que aún está como en ese espacio medio. Y por el otro lado tenemos iniciativas clúster en estructuración, que tenemos 3 tipos diferentes, C1, C2 y C3. En C2 y C3 pues tenemos una baja gestión y seguramente el enfoque sea generar capacidades para fortalecer la gestión que tienen esas iniciativas. Y por el otro lado tenemos C1, donde hay una gestión media, pero la participación es muy baja. Vemos que ahí también nos empieza a dar elementos para cuestionarnos en el sentido que, por ejemplo, analizar qué está pasando con iniciativas clúster que tienen menos de 10 participantes. Y como mencionaba ahorita, pues son muy pocas, son unas 5 o 6 iniciativas, pero también empezarnos a preguntar esas iniciativas clúster, qué está pasando en el sentido que tal vez tengan un limitante incluso por el mismo clúster natural que tenga la iniciativa. Entonces, todo ese tipo de análisis lo permite, o se permite una vez vas armando como este tipo vas armando este tipo de marcos de análisis, ¿no? Como empezar a armar como estos grupos y qué está pasando en cada uno de ellos y cuáles son los énfasis que se deben hacer en uno o en otro lado. Bueno, veo que hay varias preguntas, pero si quieren terminamos de mostrar este marco, que ya vamos a terminar y ya miramos, y ahorita Iván, si quieres me ayudas a ir mirando cuáles son las preguntas. Ahorita Vale, perfecto. Yo quería también hacer un énfasis, digamos, en esto que están mostrando, que son básicamente 4 categorías que surgen del sistema, justamente porque, como les decíamos, cuando estábamos aplicando el sistema, no se convierte en un ranking y no queremos que lo miren como un ranking donde sencillamente vean un puntaje, sino que esto se convierta en una herramienta de mejora continua. Y las 4 categorías que vemos acá están orientadas justamente a eso. No basta con decir que el valor de la gestión fue 2, fue 3 y que simplemente el número de participantes es tanto, sino empezar a ver cómo, por ejemplo, las iniciativas que están en estructuración, que por ejemplo puedan tener una baja gestión de acuerdo al sistema y bajos participantes, un número, digamos, escaso de participantes, empieza a trabajar y empezamos a generar una serie de recomendaciones y acompañamientos para que pase, por ejemplo, a ser una iniciativa en expansión, donde mejore la gestión de la iniciativa, donde pueda, por ejemplo, mejorar el posicionamiento, la ejecución de proyectos, etcétera, y en paralelo pueda incrementar su número de participantes. Entonces, digamos, el mensaje aquí va a que las 4 categorías que tenemos, clústeres en estructuración, en expansión, en consolidación y clústeres consolidados, nos van a permitir, por ejemplo, a la red clúster tener servicios de acompañamiento, actividades de acompañamiento pertinentes. Formaciones, mentorías, intercambios de experiencia orientadas a cada uno de los grupos. Y al final, lo que vamos a tener es que ustedes van a poder identificar, de acuerdo al sistema, en qué categoría, digamos, pues se encuentran clasificados y pues las recomendaciones que haya lugar a cada una de las categorías. Exactamente. Digamos que esto nos permite
identificando cosas como estas. Por ejemplo, si estamos hablando de estas iniciativas clúster en consolidación, pues seguramente el énfasis acá estará en cómo mejoramos esa gestión de la iniciativa, es decir, bueno, ya has consolidado un grupo importante de empresas, es cómo fortalecemos esa capacidad de gestión a partir de los indicadores y nos irá diciendo en dónde estarán los puntos flacos. Además de eso, seguramente las iniciativas que están cayendo en este espacio son iniciativas en donde hay proyectos de un impacto muy transversal. Entonces, ¿cómo pueden empezar a tener proyectos en donde el impacto pues, sea mucho más profundo? Entonces, eso ya nos habla de otro tipo de esquemas de trabajos y agendas, ¿no? Entonces, y justamente eso se empieza a identificar cuando haces este cruce en particular. Aquí cuando estás hablando de las B2 y B3, seguramente acá lo que tenemos es que, pues además de ir fortaleciendo esa gestión, los que estén en el B3, por ejemplo, es cómo pueden empezar a generar ese espacio o aumentar esos espacios de participación. Y aquí lo que empezamos a encontrar en ese cuadrante son iniciativas clúster que llevan unos 4 o 5 años, o unos 4 años la mayoría de ellas, o 4 años mejor, en donde ya han logrado ir construyendo un núcleo duro de empresas que han empezado a tener como ya una construcción estratégica pues mucho más consolidada, ya han empezado han empezado a implementar ciertos proyectos que han tenido un impacto y que han empezado a llamar la participación de otras empresas. Entonces, digamos que es cuando hablamos de esas iniciativas que están en ese punto como de empezar a expandirse una vez ya han consolidado cierta capacidad de gestionar y ya han empezado a consolidar un cierto núcleo duro de empresas que hacen parte de su gobernanza y con los que ya se han empezado a implementar proyectos y que empiezan a construir otros espacios de participación para ir ampliando ese número de empresas vinculadas a la iniciativa. Y por último, pues acá tenemos este grupo de iniciativas de clúster en estructuración, donde igual hay diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, las C1 seguramente van a tener otro tipo de énfasis un poco diferente a las C2 y C3, en tanto seguramente ya tienen un poco más consolidadas esos mínimos dentro de la gestión de las iniciativas. Aquí nos encontramos iniciativas que ya tienen un equipo de trabajo, iniciativas que ya tienen cierta fortaleza en esa capacidad de gestión, en ese primer módulo de gobernanza, pero que tienen un gran reto y es empezar a ampliar sus espacios de participación, ¿sí? E incluso en ese C1, lo que les mencionaba ahorita, empezar a identificar qué pasa si algunas de pronto tienen un límite natural por la cantidad de empresas que hacen parte del clúster, como la misma realidad económica. Y C2 y C3, pues seguramente acá hay un énfasis fuerte en aumentar esas capacidades de gestión y eso seguramente relacionado con ir generando espacios de participación, de implementación de proyectos, de construcción de gobernanza, de revisar esa estrategia que han implementado. Aquí nos hemos encontrado muchas iniciativas en donde no solamente con lo que vemos en lo que hemos visto con los indicadores, sino también lo que hemos visto en terreno con los talleres que pudimos acompañar. Aquí en este caso vemos iniciativas o que son muy nuevas o iniciativas que ya llevan un cierto recorrido, pero que parece ser necesario como dar un paso hacia atrás, repensar un poco su estrategia, generar un consenso fuerte alrededor de su estrategia, refrescar su gobernanza, que seguramente ya hay unos tiempos en donde hay unos agotamientos, entonces también hay unos énfasis diferentes a lo que veíamos en las iniciativas en consolidación o en expansión. Que seguramente acá el énfasis sea otra vez retomar, generar, refrescar esa gobernanza, esa estrategia, para tomar un aliento nuevo como para empezar a implementar proyectos. En el caso de las iniciativas que llevan más tiempo, también acá tenemos un grupo de iniciativas pues, que son un poco más jóvenes o son muy nuevas, incluso algunas del año pasado y que pues por su naturaleza pues apenas están empezando pues como a construir sus capacidades de gestión. Entonces, como ven,
lo que estamos nosotros construyendo e identificando es, por un lado, poder dar información a ustedes a cada una de las iniciativas con esa serie de indicadores de cuál, a cada uno de ustedes cuáles son los puntos más flacos y dónde hay que poner el énfasis. Y para los tomadores de decisiones, pues que les permita tener un mapa y un marco amplio en donde puedan ver los grupos de iniciativas en dónde están y cuáles son los énfasis para generar instrumentos de fortalecimiento de acuerdo a ese nivel de madurez, en qué momento están, que hace parte pues del objetivo que se tenía desde un inicio con el sistema. Parte de los análisis que también se pueden hacer y que ya, digamos que con los primeros resultados que tenemos a disposición, es ir identificando temas pues que desde la intuición parecen que deberían ser así, pero pues también con los datos se pueden corroborar, y es por ejemplo esta relación positiva que tenemos entre la capacidad de gestión y la capacidad de ejecutar proyectos. Entonces lo que vemos es que las iniciativas clúster que tienen un puntaje más alto en esa primera dimensión pues son las mismas que también tienen mayor puntaje en esa capacidad de gestionar. La fortaleza de la gestión está muy relacionada con la calidad y calidad de proyectos que se implementan dentro de las iniciativas. Asimismo, también tenemos una relación positiva entre esa capacidad de gestionar esa dimensión 1 con las iniciativas que tienen más de 10 empresas y que logramos ya empezar a analizar frente a la percepción de los proyectos que se han implementado y la percepción global del impacto que esas empresas han sentido y las entidades han sentido como en la competitividad frente a los proyectos que se han implementado en la iniciativa Cluster. Entonces aquí también vemos una relación positiva entre esa capacidad que se tiene, entre mayor sea esa capacidad de gestionar, pues también una relación positiva con la percepción que tienen sus participantes frente al impacto que han tenido para ellos. También es importante como ese marco de análisis que nos permiten pues estos indicadores, y aquí también la idea es poder entregar análisis como de este estilo, en donde por ejemplo tenemos acá el pilar F del desempeño del entorno. Aquí tenemos el desempeño del entorno y tenemos la capacidad de gestionar. Entonces empezar a identificar iniciativas cluster en donde, por ejemplo, este grupo acá de las iniciativas del grupo C, en donde pues, además de tener una baja gestión, pues también hay una baja percepción del entorno. Entonces es un trabajo no solamente al interior de lo que está pasando en la iniciativa, sino también un análisis sobre el entorno donde están compitiendo estas empresas, y también por identificar iniciativas en donde hay una gestión media y además de eso pues hay un desempeño medio de ese entorno, o iniciativas cluster que pues, tienen una gestión pues más alta, que es este eje X, pero el entorno digamos que no tiene un buen desempeño. Entonces también permite ir identificando áreas de trabajo en el marco de la iniciativa cluster, no solo al interior de cómo se gestiona la iniciativa cluster, sino también de cómo se generan proyectos que tienen un impacto en el entorno donde las empresas están compitiendo. Eso nos estamos refiriendo en temas de la oferta de talento humano disponible, de las infraestructuras especializadas disponibles, de la generación de conocimiento y de investigación y desarrollo. Nos estamos refiriendo en este tema de entorno, también están los proveedores. Nos estamos refiriendo a cómo se da la competencia en esas iniciativas cluster, la calidad de las políticas de competitividad interior de los departamentos. Bueno, ya para cerrar y empezar a mirar las preguntas, que sé que por acá me está alumbrando bastante por aquí en algún lado, y yo sé que por ahí hay varias preguntas. Ya para cerrar rápidamente, entonces, digamos que el sistema, una vez podamos consolidar toda la información y aquellos que estén terminando, ¿no? Aquellas de esas 74, las que hacen falta por responder por lo menos el cuestionario de equipo, ya podamos tener como consolidada toda la información y podamos ya vernos de nuevo, pero para entregar ya los resultados y ver estas matrices ya no vacías, sino con punticos, donde podamos ver los punticos de dónde caen cada uno de los grupos. Nosotros, digamos que lo que identificamos y lo que les queremos contar, digamos, en primera instancia es que el sistema nos permite, pues por un lado, tener información
para cada una de las iniciativas para que puedan encontrar áreas de mejora. Cada una de las dimensiones pues entrega información en ese sentido. La primera dimensión, como veíamos en el tema de la gestión, la capacidad de gestionar, ejecutar y posicionar, en dónde están esos vacíos, en el ejemplo que veíamos, pues dónde están, según ese radar, los espacios más flacos y en dónde hay que poner como las primeras prioridades de trabajo en ese fortalecimiento de la gestión de la iniciativa. Esa dimensión 2 que nos, por un lado, es una gran oportunidad, me parece, es que ustedes puedan escuchar de primera mano y ver los resultados de qué opinan las empresas y las entidades de lo que se ha hecho en el marco de las iniciativas Cluster. Entonces, por un lado, hay un tema de percepción de lo que se han implementado y en general sobre la iniciativa, y también es un espacio para poder identificar la percepción sobre el entorno, que es información que ustedes nutren también como equipo y que también se nutre con las empresas y con las entidades. Y ahí también encontramos espacios o áreas de mejora alrededor del entorno donde estamos compitiendo. Y por último, pues también poder tener una identificación de qué está pasando con el clúster, cuál es su dinámica, si está creciendo, hay mayor cantidad de empresas o no. Y como les dije al principio, como detrás de las iniciativas clúster están las apuestas de cada uno de los departamentos, pues tiene mucho sentido que hagamos un seguimiento de qué está pasando con el desempeño de cada una de las empresas de estas apuestas. Y por último, pues también nos entrega un marco de análisis y de toma de decisiones. Digamos que también es muy importante este ejercicio, poder entregar un marco de análisis y de toma de decisiones frente al diseño de instrumentos según el nivel de madurez que tienen cada una de las iniciativas. Entonces veíamos 4 tipos, pero también fíjense que dentro de cada uno de los tipos o grupos de iniciativas también habían otros subgrupos, y la idea es que cada uno de esos grupos pueda entregar unas recomendaciones, cuando ya tengamos toda la información consolidada, unas recomendaciones generales. Entonces acá en la plataforma ustedes encontrarán unas recomendaciones individualizadas y que van a cada una de las iniciativas de acuerdo a los resultados de los indicadores. Y acá en este análisis de esa matriz que veamos ahorita, pues van unas recomendaciones para esos tomadores de decisiones. Como mínimo, Impulsa y Red Cluster Colombia, que vemos que son como los promotores en este caso, y Consejo Privado de Competitividad, poderles entregar un marco en donde ellos van a poder identificar cuáles son los instrumentos de acuerdo al nivel de madurez que tienen cada una de las iniciativas, donde seguramente en ese marco de análisis de esas variables unos tendrán que hacer un énfasis mucho más fuerte en aumentar esa capacidad o ese fortalecimiento de la gestión de las iniciativas, de fortalecer su gobernanza, su estrategia de financiación, su agenda de trabajo, y otras que van a tener un nivel de madurez en donde seguramente la idea sea generar espacios de participación y con los que se puedan construir otro tipo de proyectos, ya que pues, detrás hay una capacidad institucional pues ya mucho más fuerte. Entonces, digamos que esa es como la intención con la iniciativa, con el sistema, perdón, de poder tener esos dos espacios de análisis, tanto para las iniciativas cluster que encontrarán cada uno de los indicadores y cuáles son las áreas de mejora, y para los tomadores de decisiones, pues de acuerdo al nivel de madurez que se puedan generar instrumentos pensados según esa calificación o clasificación. Listo. Si les parece, podemos mirar las preguntas. Acá tengo, digamos, varias preguntas, algunas que se pueden agrupar. De la Universidad del SINU nos han estado preguntando qué información puede, por ejemplo, tener la academia como resultado del sistema. Digamos, aquí se hizo mucho énfasis como en la información que de manera individual puede tener cada iniciativa clúster, pero también la idea es que el sistema le brinda información a todas las entidades que de alguna manera estén vinculadas a iniciativas clúster. Sí, por supuesto. Fíjense que ese marco de análisis en donde están cada uno de los grupos de las iniciativas y cuál es como el nivel de madurez de cada una de esas iniciativas, en qué momento están, esa es una información que yo les he mencionado que es como para esos tomadores de decisiones. Seguramente entre esos tomadores de decisiones, pues no solamente estamos hablando de la política pública, sino que también las universidades, para que puedan entender en qué momento están las diferentes iniciativas, y si tienen un interés de investigación, pues ahí van a tener información que les va a poder
tenemos que dar elementos para lo que quieran trabajar alrededor de esta temática, donde seguramente hay muchos espacios por explorar. Ahí el asunto es seguramente generar un espacio de encuentro y esta información pues, pertenece a Red Cluster Colombia, a Impulsa, a las mismas iniciativas Cluster, y la información que pueda ser disponible, pues por nosotros no hay ningún problema. Sí, especialmente la información agregada, digamos, pues para responderle a Isabel Cristina y a Jorge, pues va a estar como disponible también para la academia. En este mismo sentido, del Ministerio de Comercio, que también por ahí estuvieron conectadas, Lady y Mónica nos preguntan que si, digamos, pueden visualizar la información. Creo que también allí les crearíamos un perfil para que desde la Dirección de Productividad y Competitividad, por ejemplo, puedan ver los resultados del sistema. Sí, para ellos digamos que es fundamental en todos los ejercicios que se están haciendo desde el ministerio, en tanto los esfuerzos que se puedan hacer para empatar, por ejemplo, lo que se hacen desde el PTP y las apuestas que se tienen desde el PTP a nivel sectorial, cómo empiezan a casar con lo que se está haciendo a nivel regional, y que son muchos negocios que casan con las apuestas sectoriales del PTP, por ejemplo, o con los esfuerzos que cada uno de los programas que ustedes quieren implementar o quisieran implementar en términos de desarrollo empresarial y fortalecimiento empresarial o fortalecimiento de capacidades para exportación. Esto es una fuente de información impresionante, y además que esto pues contratado con recursos del ministerio, así que todo eso está disponible para ustedes seguramente. Acá nos pide Felipe que les va a dar recordemos. información, y les va a dar información de cuáles son las empresas, en qué negocios están, y cuáles son susceptibles para cada uno de sus programas, vínculos para que se acerquen con las iniciativas Cluster y que puedan casar esos programas de carácter sectorial con los desarrollos que están haciendo a nivel estratégico de las regiones. Digamos que para el ministerio eso es una estrategia, pues una fuente de información que sirve para muchas cosas. Acá nos están pidiendo que recordemos cómo se hace el ingreso. Digamos que en este momento 74 iniciativas tienen acceso a la plataforma, que fueron las que reportaron la ficha inicial, que fue como esa puerta de entrada, ese paso de entrada al sistema. Esas iniciativas nos reportaron en esa ficha un correo electrónico, con ese es el correo electrónico que ingresan a la plataforma. Así es, así es. Si de pronto tienen la duda de cómo ingresar y si participar al tema del sistema, también voy a recordar que el sistema está pensado para las iniciativas Cluster que ya están registradas en Red Cluster Colombia. ¿En qué sentido? Que ese es un primer filtro como para poder reconocer que son iniciativas Cluster y que desde Red Cluster Colombia tienen ese reconocimiento. Entonces, a quienes estén interesados en participar en el sistema, mi primera recomendación es que primero pasen este filtro de participar en Red Cluster Colombia, y que ya luego puedan ser valoradas y evaluadas como iniciativas Cluster. Sí, de hecho acá hay una pregunta que tiene que ver con las iniciativas que están, digamos, gestándose o comenzando. Hay un proceso de ingreso a la Red Cluster Colombia. Sí. Digamos, es diligenciar unos formularios donde se cuenta cómo fue el proceso de consolidación de la estrategia de la iniciativa Cluster, entre otra información relevante. Esa información se revisa por un comité donde está el Ministerio de Comercio, Impulsa, el Consejo Privado de Competitividad y la Red Cluster. Y luego, digamos, ya se le da ese ingreso, esa formalidad, digamos, de pertenecer a la Red Cluster y de estar en el mapa oficial de iniciativas Cluster del país. El año que viene, digamos, esa información es importante que la sepan, se está gestando en este momento entre el Consejo Privado de Competitividad e Impulsa un nuevo convenio para darle continuidad a la Red Cluster, y uno de los énfasis que se va a dar al nuevo convenio va a ser, digamos, el acompañamiento a las iniciativas a las que ya están registradas, digamos, dependiendo la categoría que resulte en el sistema, de acuerdo a lo que acabamos de ver en esas 4 categorías,
en estructuración, en consolidación, bueno, dependiendo cómo quede cada iniciativa, va a tener un acompañamiento, pero también vamos a tener, y ese es, digamos, lo que se está planteando hasta el momento, unos espacios de acompañamiento y de mentorías a las iniciativas que están surgiendo. Entonces, todavía esas, digamos, no son sujetos de aplicación del sistema, sino de un proceso de acompañamiento inicial. Exactamente, digamos que ahora las que invitamos a que ingresen a la plataforma y llenen su cuestionario de equipo son estas 14 que aún no han iniciado, o estas 3 que tienen el cuestionario de equipo en proceso. Es que nuestros llamados a esas en particular. Ahora, si ustedes son una iniciativa que apenas está en consolidación, como bien les decía Iván, digamos que el primer paso es que estén registradas en Red Cluster Colombia, porque como les digo, el público objetivo del sistema de seguimiento, medición y evaluación son aquellas iniciativas cluster que están mapeadas y identificadas como iniciativas cluster según Red Cluster Colombia. Perfecto. Bueno, acá nos vuelven a preguntar sobre, digamos, cómo desde la universidad pueden acceder a los resultados. Yo creo que ahorita estamos en un momento donde estamos terminando de consolidar la participación de las iniciativas clúster. Todavía no hay un usuario para que ustedes puedan ingresar. En este momento estamos estamos invitando a que las iniciativas de estas 74 que iniciaron el proceso lo terminen o lo complementen mejor, respondiendo los cuestionarios, atendiendo, digamos, que las empresas respondan los cuestionarios, las instituciones del clúster respondan los cuestionarios, y luego de eso vamos a tener, digamos, consolidados los resultados. Entonces, creo que de acá nos llevamos la tarea de crear algún usuario, algún tipo de visualización dirigido a actores como la academia, que gracias al comentario de ustedes, pues ya los podemos tener allí como un actor clave y un usuario importante de la plataforma. Sí, pero esto que dice Iván es bastante clave, digamos. Lo que estamos nosotros mostrando hasta ahora es cuál va a ser el esquema y qué tipo de información vamos a entregar cuando ya tengamos toda la información consolidada y cuando ya tengamos toda la información para entregar los resultados, y ya pues una vez tengamos los resultados ya completamente listos, pues podemos hablar de cómo puede ser ese acceso a la información, que por nuestro lado como Cluster Development seguramente no habrá problema para que ustedes puedan hacer uso de la información que pueda ser como factible de usar, ¿no? Digamos que también hay cierta información que es muy específica de iniciativas, pero digamos que esa conversación se puede dar apenas tengamos todos los resultados listos, no hay ningún problema. Acá nos preguntan por Antioquia y Santander. Antioquia y Santander, las dos regiones han reportado, digamos, reportaron las fichas y empezaron el proceso. Sí. Y digamos, están en diferentes estados, pero ya tienen los usuarios en las plataformas. Entonces, aquí la invitación es a responder los cuestionarios de equipo. Sí, y de hecho en general las iniciativas clúster que nos están acompañando, que hicieron parte del proceso, es muy importante llegar a ese mínimo de 10 empresas y de 3 entidades, porque como ven hay varios indicadores, especialmente pues 3 de la dimensión 1 y como ven pues todos de la dimensión 2 que dependen de llegar a este mínimo para poder tener un análisis completo y esa visión 360 que queremos de la iniciativa Cluster. Entonces, como mínimo, el cuestionario de equipo para poder tener los indicadores de la dimensión 1, que como ven es el que nos marca la pauta para ese análisis de los diferentes grupos según el nivel de madurez, pero para que ustedes tengan un análisis completo con todos los indicadores calculados, es muy importante llegar a ese mínimo. Correcto, un mayor nivel de participación de cada clúster va a representar un mayor nivel de análisis y un mejor diagnóstico. Entonces, en este momento tenemos 74 iniciativas clúster del país que han reportado la ficha, que es como la puerta de entrada al sistema. Ya esas tienen usuario, digamos, para ingresar a la plataforma. La invitación es a que contesten primero el formulario de equipo de gestión, que ese es clave, y con ese por lo menos ya van a tener un diagnóstico, es decir, la dimensión 1, que habla o que tiene que ver de la gestión de la iniciativa clúster. Y como segundo paso, invitar a que empresas
las empresas e instituciones reporten o ingresen mejor a la plataforma y respondan sus cuestionarios, y de esa manera van a tener un diagnóstico o unos resultados mucho más amplios. Esa es como la invitación en este momento. Para terminar de cerrar el sistema, sabemos que ya estamos, digamos, a fin de año, pero pues todavía estamos a tiempo de complementar estas respuestas y de tener unos buenos resultados para cada iniciativa clúster. Listo, creo que estas son las preguntas que teníamos. Les agradecemos a todos, reiteramos la invitación a que participen aquellas iniciativas que están en ese grupo de 74 que reportaron la información inicial, pero que deben complementar los cuestionarios en la plataforma. Ya tenemos los resultados para 57 de esas. Está el equipo, digamos, que está como consultor en este proceso, que es Cluster Development, puliendo los detalles técnicos para que ustedes tengan la visualización de los resultados, que va a ser el siguiente paso. Queríamos que este webinar sirviera de contexto para que una vez estén los resultados al aire, ustedes sepan cómo entenderlos, sepan que vamos a tener esos radares para la dimensión 1, para la dimensión 2, y vamos a tener una información adicional de la dimensión 3, y que van a permitir, digamos, tener unos diagnósticos completos, y entre mayor participación tengan, mejor va a ser ese diagnóstico para cada una de las iniciativas clúster. Y como mensaje final, esos grupos o esas categorías que se han identificado, que se han construido como resultado del sistema, son las que nos van ahora, de ahora en adelante, a marcar la pauta sobre los servicios y el acompañamiento que les vamos a prestar, y pues también es, digamos, una serie de recomendaciones a cada una de las categorías o de los estados de madurez en los que se encuentran las iniciativas clúster. Nos preguntan por acá si la presentación la podemos compartir. Claro que sí. Todos ustedes, cuando se registraron al webinar, pusieron su correo electrónico, les vamos a mandar la presentación para que ustedes tengan el detalle de lo que hay detrás del sistema. Yo quisiera aprovechar para finalizar, si de pronto algunas de las iniciativas que estén en algún punto del proceso y que tenga alguna duda y que quiera aprovechar este espacio para hacerlo, vamos que adelante. Si alguna iniciativa está en algún proceso, ya sea en términos de cuestionario de equipo o en un punto de recoger la información de las empresas, si de pronto tiene alguna duda y nos la quiera contar, y pues que sea también un espacio como para resolverlo. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Felipe. También reiterarles que la participación de las empresas, aquellas que ya respondieron, es clave. Nosotros les enviamos, o más bien desde Impulsa, les enviaron una comunicación que pueden usarla para invitar a las empresas, y de esa manera también animarlas a que se vinculen a este ejercicio de evaluación. Bueno, Felipe, creo que también podemos dejar luego en la presentación tu correo de contacto, y cualquier inquietud también la pueden hacer allí. Les agradecemos a todos su participación y estar conectados a este webinar. En una siguiente comunicación les daremos aviso cuando ya esté cerrado, digamos, el sistema y tengamos las conclusiones y definiciones finales. Muchísimas gracias. Esta pregunta, Iván, que nos hace Arlington de la Cámara de Comercio de Bosquebrada es bien importante. Él nos está preguntando por una fecha límite. Digamos que, ¿cuál es como el momento límite que tenemos como para recolectar la información para quienes no han terminado el cuestionario de equipo y quienes están levantando información de empresas y entidades? No sé cuál es esa fecha límite que podemos darle. Pues yo creo que podemos hablar de diciembre, es decir, tenemos lo que resta del año para hacer ese ejercicio, para invitar a las empresas a que respondan el cuestionario. Lo que esperamos, a los que no saben, es un proceso muy sencillo. A una empresa le toma unos 15, 20 minutos, a una institución de apoyo le toma entre 5 y 10 minutos, y es un tema realmente muy fácil. Todos los cuestionarios están montados en la plataforma, así que es un tema muy intuitivo y muy sencillo de diligenciar. Exacto, y como ven, la valoración también depende de esos indicadores que se alimentan de los cuestionarios de empresas y entidades. Por lo tanto, pues también la valoración que van a obtener pues, de
de la iniciativa y qué tanto nos podemos acercar a lo que realmente está pasando, pues depende mucho de también poder obtener esa, esa información de empresas y entidades. Entonces, digamos que hay que hacer un esfuerzo bastante importante. Esta buena parte de la invitación, aumentar ese número de participación de empresas y entidades, llegar a ese mínimo de 10 y de 10 empresas y 3 entidades. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos y les haremos llegar la presentación de este webinar. Muchas gracias, Felipe, también. No, a ustedes muchas gracias y cualquier duda que tengan, pues ahí están, van a estar mis datos en la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Damos por finalizado el webinar.